Hola, 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 muy buenas tardes, queridos auditores. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Derecho de Cada Día. Hoy vamos a desarrollar un tema que tiene gran vigencia y dentro del contexto nacional y de nuestra sociedad, que es el divorcio y además la compensación económica que da origen al divorcio. Entonces, escríbanos, llámenos, hagan sus consultas. Muchas veces el Día de los Enamorados, pasados unos años, culmina en este divorcio, así que estamos para ayudarlos, para atender sus dudas y para eso tenemos un invitado a quien presentaremos más adelante, con el cual desarrollaremos estos temas. Les recordamos que este programa es patrocinado por Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada, servicio integral, eficiente y oportuno en la prevención y solución de conflictos legales, y que por mayores antecedentes puede visitar nuestra página web www.sepulvedayescudero.cl. Ahora vamos a ir a una canción y después partimos con nuestro tema, así que para que preparen sus preguntas e interrogantes. Nos vemos más ratito. Bueno, estamos de regreso en el programa y es importante presentar a nuestro invitado, que ya ha pasado a ser como panelista, ya es la segunda vez que lo invitamos por su conocimiento en esta materia. Está con nosotros el abogado Cristian Rivero Silva, a quien le doy la bienvenida al programa, quien va a participar y va a contribuir con sus conocimientos, su experiencia, a desarrollar esta materia que es tan importante y compleja como es un divorcio y los derechos que de él emanan. Bienvenido, Cristian. Hola, Claudio, gracias por invitarme nuevamente. Y bueno, como tú dices, es uno de los temas más recurrentes en familia, junto con el derecho a alimentos, el divorcio y la compensación económica, que suele ser donde más complejidades se presentan en los juicios. Efectivamente, miren, para contextualizar un poco la importancia y vigencia de este tema, algunos datos estadísticos. Por ejemplo, no tenemos datos del año 2019, pero en el año 2018 ingresaron a los tribunales de familia 63.752 causas de divorcio, lo que representó un aumento respecto al año 2017, que ingresaron 59.000. O sea, estamos hablando como 4.000 causas más. Los matrimonios disueltos por divorcio tuvieron una duración media de 16,6 años. El 33,3% de los divorcios se produjeron después de los 20 años. O sea, vale decir, el divorcio no solo se da en los primeros años de la vida conyugal, sino incluso con posterioridad a los 20 años. Y el 19,7% entre los 5 y 9 años de matrimonio. De estas causas, si podemos desglosar por causales de divorcio, el año 2018, reitero, 32.111 fueron divorcios por común acuerdo, 29.370 por cese de convivencia de manera unilateral y solo 2.264 divorcios por culpa. Entonces, vamos a partir con el desarrollo de esta materia explicando y preguntándole a Cristian. A ver, expliquémosle a nuestros auditores qué es el divorcio. Bueno, el divorcio hoy en día es una forma de poner término al matrimonio y en Chile se encuentra regulado, ¿cierto?, la nueva ley de matrimonio civil y básicamente existen dos formas de divorcio: el divorcio por cese de convivencia y el divorcio por culpa. Ya, en el fondo es una forma de poner término al matrimonio. Por ejemplo, ¿el divorcio no opera respecto a un pacto de unión civil? No opera con respecto al acuerdo de unión civil. Perfecto, ya. Y dentro de estas formas que tú acabas de mencionar, ¿cuál es la forma más usual que opera con mayor recurrencia en esta materia? Bueno, es el divorcio por cese de convivencia, es el más habitual, en sus dos modalidades, que es de común acuerdo y el divorcio unilateral. El divorcio unilateral es el que, digamos, más se ve y donde se generan los juicios y los conflictos generalmente, tanto en la forma de su terminación como en la compensación económica. Ya, y cuando tú hablas de una unilateral es que lo pide uno de los cónyuges. Lo solicita solamente uno de los cónyuges, cumpliéndose los requisitos que establece la ley, que son 3 años de cese de convivencia. 3 años de cese de convivencia. O sea, a partir de a partir del tercer año uno puede demandar el divorcio. Bien, y en cuanto a si tú tuvieras que decir,
¿Es fácil llegar a un divorcio de común acuerdo? ¿Es más complejo, de acuerdo a tu experiencia? La verdad que los divorcios de común acuerdo es difícil llegar al acuerdo propiamente tal, porque no solamente lo que establece la ley, no solamente se mira un acuerdo, digamos, o la voluntad de los cónyuges de poner término al matrimonio, sino que la ley precave y protege mucho el interés de los hijos. Si hay hijos menores de edad, tienen que llegarse a un acuerdo completo y suficiente en todas las materias, entiéndase cuidado personal, relación directa y regular de los padres con los hijos, alimentos. Y en el caso que hay un cónyuge más débil, ¿cierto?, que sea acreedor de compensación económica, también debe acordarse en ese acuerdo el monto de la compensación económica y la forma en que se va a pagar. Vale decir, en el caso que opere un divorcio como un acuerdo, ¿todas estas convenciones previas requieren de tiempo antes de presentarlo? Requieren de un proceso de negociación, de un proceso de mediación, que suele ser bastante largo en algunos casos. Ya. Y dentro de tu experiencia, ¿estas negociaciones suelen arribar a un divorcio como un acuerdo o fracasan en el intertanto? Mira, yo te diría que hoy en día tiende a ser mayor el porcentaje, digamos, de acuerdos que se están logrando. ¿En qué sentido? En el sentido que la mediación está logrando entrar en Chile como un proceso eficaz para evitar el conflicto judicial. ¿Ya? Yeah. Y los procesos de mediación, siempre y cuando los abogados cooperemos, cosa que no hacemos muy habitualmente, en la medida que los abogados cooperemos en los procesos de mediación, logran alcanzarse acuerdos y sobre todo se evita que esta fractura que se hace con el divorcio sea mayor, sobre todo cuando se involucran a los niños en el juicio. O sea, para que la gente también vaya participando, hay un componente emocional en estos juicios que es, digamos, bastante importante y que es distinto que en otros juicios de carácter patrimonial, etcétera. Por supuesto, hay un componente emocional. Generalmente en el divorcio no es raro que solamente uno de los cónyuges haya hecho, digamos, haya tomado la decisión de separarse. Muchas veces el otro cónyuge no quiere separarse. Yeah. Y no solamente eso, sino que también habiendo niños de por medio. Sí. El componente emocional es muy fuerte y eso es lo que más cuesta manejar en un proceso de mediación o en un proceso de negociación para llegar a un acuerdo. Perfecto. De alguna manera, vamos con los requisitos para que opere el divorcio unilateral y el divorcio de común acuerdo. Bueno, el divorcio de común acuerdo requiere un año de cese de convivencia, ¿ya? Que en realidad el cese de convivencia se refiere a la cohabitación. ¿Ya? Perfecto, entre cónyuges. Entre cónyuges. Hay sentencias que incluso los cónyuges viviendo en la misma casa, por problemas económicos que no se han podido separar, irse a otra casa uno de ellos, pero han logrado acreditar que ha cesado la cohabitación, eso es, ¿cierto?, mantener relaciones sexuales, vivir, dormir juntos en una misma habitación, cesando en la cohabitación se ha podido acreditar el cese de convivencia de un año y además la ley exige un acuerdo completo y suficiente, que era lo que hablábamos antes. Acuerdo completo y suficiente que tiene que poner que lo que la ley busca con esto es que no exista nada posterior al divorcio que pueda crear un nuevo conflicto entre los cónyuges. Yeah. Por lo tanto, tiene que llegarse a un acuerdo en el monto de la compensación económica si procede y regular todos los temas relacionados con los niños menores de edad si los hay. Perfecto. O sea, es un proceso que de alguna manera comprende varios episodios o aspectos, digamos. Exacto. Muy bien. Y en cuanto... ¿qué es? Porque es requisito común a ambos tipos de divorcio el cese de convivencia. ¿A qué te refieres con el cese de convivencia? ¿Cómo podemos acreditar que dos cónyuges ya no cohabitan, ya no conviven, ya no están juntos? Bueno, la verdad es que aquí la ley ha ido cambiando un poco. Con anterioridad a la ley de matrimonio civil, a la nueva ley de matrimonio civil, ¿cierto? Se dice que el cese de convivencia se puede acreditar de cualquier forma, con testigos, cualquier documento que acredite testigos, cualquier otro documento que pueda acreditar. Un contrato de arrendamiento, por ejemplo. Contrato de arrendamiento de casas distintas, cuentas que lleguen en casas distintas, por ejemplo. Con la nueva ley de matrimonio civil se establecen algunos requisitos para acreditar este cese de convivencia. Yeah. El más común de todos, ¿cierto?, es el acta que se levanta ante el oficial de registro civil, que puede ser de ir ambos cónyuges a solicitarla o puede ir uno de ellos, en que
le señalan al oficial de registro civil que han puesto término o desean poner término al matrimonio, que en este acto han puesto el cese de convivencia, que se transforma en un acta que tiene, en el caso que se ha puesto por uno de los cónyuges, tiene que ser notificada judicialmente al otro. Ojo, esto es muy importante, muchas veces se olvida, van, hacen el acta en el oficial de registro civil y la guardan. No, esta acta tiene que ser notificada. ¿Por qué? Porque lo que busca es poner en conocimiento al otro cónyuge de que de ese momento empieza a correr el plazo de cese de convivencia para solicitar el divorcio. Claro, porque si no podría, digamos, unilateralmente ocultarse una situación de convivencia. Exactamente. Por eso la ley ha solicitado que en el caso que sea uno de los cónyuges este sea notificado judicialmente al otro. Ya, y tenemos distintos plazos. Tú me decías que el divorcio con un acuerdo, un año desde el cese de convivencia, y en el caso unilateral 3 años desde el cese de convivencia. Bien. Y este divorcio produce efecto entre los cónyuges solamente. ¿Qué pasa respecto de los hijos comunes? ¿Qué pasa con los derechos que tienen, el derecho y obligaciones que tienen los padres respecto de los hijos comunes? Vámonos por parte. En relación a los cónyuges, el divorcio lo que busca, por eso se llama divorcio vincular. Hay que aclarar algo para que la gente que nos está escuchando, en Chile siempre ha existido divorcio. ¿Ya? El problema es que el divorcio en la antigua ley no rompía el vínculo, por lo tanto las personas no podían volver a casarse. Perfecto. Con el actual divorcio de la nueva ley se rompe todo vínculo entre los cónyuges, dejan de ser herederos entre ellos, se pone término al deber de socorro, por lo tanto cesa el derecho a alimento entre ellos, cesan todos los derechos y obligaciones correlativas que hayan tenido su origen en el matrimonio. Perfecto. Pero no ocurre lo mismo con respecto a los hijos. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Los padres siguen siendo padres y por lo tanto todas las obligaciones que hay con respecto a los hijos se mantienen, derecho a alimentos, relación directa y regular, cuidado personal. Se tiene que determinar qué padre, o si ambos padres, acuérdense que existe hoy día en Chile la posibilidad de fijar tuición compartida, cuidado personal compartido. ¿Quiénes se van a hacer cargo de los menores? Eso se mantiene igual, eso no puede ser alterado. Y es una de las cosas que el juez tiene la obligación de revisar en estos acuerdos cuando hay menores de edad. Ah, perfecto. ¿Y hay alguna clase de divorcio que sea más gravoso para alguno, que produzca algún efecto más perjudicial para una de las partes? Claro, como te había comentado, el divorcio es por cese de convivencia y el otro es el divorcio por culpa. El divorcio por culpa básicamente lo que busca es probar o acreditar que se han infringido los deberes matrimoniales, el deber de fidelidad, el deber de cuidado o el deber de socorro, por ejemplo. Y las causales son bastante graves. ¿Ya? Infidelidad es una causal, violencia física, violencia psicológica, intento de prostituir a uno de los cónyuges, al otro cónyuge. Respecto de los hijos, también me imagino algún acto... Por ejemplo, violencia que haya con respecto a tanto contra el cónyuge o contra los hijos. Alcoholismo, drogadicción, homosexualidad. Son todas causales que, como tú te das cuenta, son bastante graves. Y en este caso, en el divorcio por culpa no existe plazo. Existiendo cualquiera de estas causales y pudiendo probarse, uno puede interponer inmediatamente la demanda. Perfecto. ¿Y qué efecto produce si se acoge por sentencia judicial un divorcio por culpa? Bueno, uno de los principales efectos, igual o similar al divorcio por cese de convivencia, es la terminación del matrimonio. Y acá tiene un efecto especial en cuanto a la compensación económica que vamos a hablar posteriormente, ya que el juez puede denegarla en caso que el solicitante que haya cometido, digamos, haya incurrido en esta culpa. Cónyuge culpable. Puede denegarla, aumentarla o disminuirla prudencialmente. Ah, perfecto. O sea, y ahora, porque siempre en materia de familia está muy presente dos conceptos, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, que hay que velar y sobre todo los jueces por el interés superior de los hijos. ¿A qué apunta ese interés superior? ¿Cómo se ve manifestado? ¿De qué manera se plasma ese interés superior en las resoluciones judiciales? Bueno, precisamente lo que tiene que buscar el juez en todo momento es velar por el interés superior de los niños. Ver que los niños no queden desamparados ni económicamente ni en cuanto a quienes van a estar a cargo de ellos. ¿Ya? Por eso el juez tiene facultades para revisar este acuerdo, aunque sea un divorcio como un acuerdo. Tiene que revisar el acuerdo y ver que efectivamente los derechos de los niños estén salvaguardados, se haya fijado una pensión de alimentos, se haya establecido el régimen de relación directa y regular y se haya establecido el régimen de cuidado personal. Ahora, otra cosa que es importante para nuestros auditores,
¿El divorcio produce efectos hacia el futuro, hacia el pasado? ¿Desde cuándo produce esos efectos? Bueno, el divorcio produce su efecto entre los cónyuges siempre hacia el futuro. Perfecto. Produce su efecto inmediatamente una vez que la sentencia de divorcio se encuentra firme y ejecutoriada. Desde que es inamovible, momento, para explicarle. Exacto. A Que lo, es totalmente inamovible, produce efecto inmediato entre los cónyuges. Con respecto a tercero, la ley exige que la sentencia se subinscriba al margen de la partida de matrimonio. Ya, y tal como tú decías, una vez inamovible esta sentencia de divorcio, habilita a los cónyuges para volver a contraer. Exacto, pueden volver a contraer matrimonio. A diferencia de lo que ocurría antes con la nulidad. Exacto. Que la nulidad, en el fondo, para explicarle a ustedes, retrotrae los efectos del matrimonio como si este no hubiera existido. Y en vez de que en el divorcio, el estado civil que adquieren las personas es de divorciado, en el de la nulidad es soltero. Soltero. Pero al igual que el divorcio, la nulidad no dice relación o no afecta a los hijos habidos durante el matrimonio, respecto a los cuales subsisten los derechos y obligaciones de padres e hijos. Exacto. A ver, y cuéntame una cosa, dentro de tu experiencia, yo creo que un aspecto esencial dentro de estos juicios, sobre todo por culpa, es la prueba. ¿Qué dificultad tiene, por ejemplo, probar la infidelidad? Bueno, es bastante difícil, la verdad. Es bastante difícil acreditar todas estas causales. Y sobre todo en el caso de la infidelidad. ¿Ya? Sí. Generalmente se puede acreditar a través de los mails, por ejemplo, ¿ya? De mail enviados, WhatsApp. Algo que en un principio se ocupó mucho y que jugó en contra, ¿cierto?, de la infidelidad, era el tema del Facebook y el Instagram. Yeah. Ya cuando se subían fotos, por ejemplo, de la pareja al Facebook, con testigos también se puede acreditar. La verdad es que acá no existe una limitación en cuanto a la prueba. ¿No hay prueba ilícita en estas materias? Sí, puede haber prueba ilícita, como por ejemplo hacer grabaciones, intervenir las comunicaciones de los... Déjame explicarle un poco a nuestros auditores. La prueba ilícita se produce cuando se obtienen medios probatorios, ya sea grabaciones, documentos, infringiendo derecho y garantía. Por ejemplo, si sin consentimiento se interviene un teléfono y se obtiene una grabación de ese teléfono. Entonces, esas son pruebas ilícitas. Entonces, ¿en materia de familia también? Mira, la verdad es que acá existe una discusión, ¿ya? Porque no es lo mismo, ¿cierto?, obtener una grabación o interceptar un teléfono o revisar un teléfono ajeno en materia contractual, en materia netamente patrimonial, ¿ya? El matrimonio implica una convivencia de vida, ¿ya? Y acá se ha discutido mucho, por ejemplo, si una mujer revisa el teléfono del marido sin su autorización de él. Eso es una prueba ilícita, la mujer tiene derecho a revisarlo y acá hay varias posturas. Supuestamente entre los cónyuges no debieran existir secretos. ¿Ya? Yeah. Esa es una primera postura, por lo tanto la mujer no debiera tener ningún problema si revisa el teléfono del marido o ingresa, por ejemplo, al notebook del marido con la contraseña. Una postura más reciente ha dicho que independiente que este sea un matrimonio, existe cierto ámbito de privacidad aún entre cónyuges. Y por lo tanto esos actos, intervenir el teléfono, revisarlo, revisar el computador del marido, por ejemplo, serían casos de prueba ilícita. Salvo, por ejemplo, que sea el computador de la casa y que todos tengan acceso a ese computador. ¿Sabes qué? Hay una de las causales que me llama la atención, sobre todo hoy día que hay, digamos, una conciencia social de evitar la discriminación, la homosexualidad como causal, de alguna manera, claro, infringe los deberes de cohabitación, de reproducción, quizás, pero ¿has tenido alguna experiencia en ese tipo de materias, etcétera? Porque también podría, de alguna manera, entrar en una disquisición así dogmática, si de algún modo corresponde o no llevarla adelante, sin perjuicio de que infringe los deberes matrimoniales. Claro, a ver, ahí me ha tocado casos precisamente donde han habido, pero ya habiendo una separación de hecho bastante larga. ¿Ya? En que efectivamente el marido terminó la relación con su cónyuge porque efectivamente era homosexual. ¿Ya? Sí, para aclarar un poco a los auditores, a mí lo que de alguna manera me llama la atención que esa sea como culposo
como que se le añade una connotación de culpa a una Mira, digamos, opción sexual, digamos. no es primera vez, lo que tú estás planteando se ha discutido varias veces, pero la doctrina más fuerte en este momento, en este punto, señala que el matrimonio es una opción a una relación sexual con una persona determinada, que es con tu cónyuge, ¿ya? Para no hacerlo discriminatorio, se equipararía a la infidelidad en ese sentido. Ya. Cuando tú contraes matrimonio, optas también por tener una relación sexual con tu pareja, con tu cónyuge, y no con terceros. Perfecto. ¿Ya? Y bueno, obviamente que siempre se ha establecido que el matrimonio, por lo menos acá en Chile hasta el día de hoy, es entre un hombre y una mujer. Y por lo tanto la relación homosexual violentaría precisamente uno de los fines del matrimonio. Perfecto. Bueno, yo creo que hemos desarrollado bastante el tema del divorcio. Y hay un efecto, a ver, de todo hecho, digamos, que pone término a un matrimonio, hay consecuencias o efectos, y uno que es muy importante es el efecto económico que genera un divorcio. Imagínense ustedes que hay antiguamente por lo menos, uno de los cónyuges era quien era el proveedor económico del grupo familiar, y al momento de este divorcio ya cesa la cohabitación, y ahí surge una institución que reviste gran importancia y que también nos interesa desarrollar hoy día, que es la compensación económica. Claro. Junto con la demanda de divorcio, ¿cierto? Con el divorcio, generalmente en los juicios se suele ver el tema de la compensación económica. ¿Ya? La compensación económica es una institución nueva, apareció con la nueva ley de matrimonio civil y busca proteger el interés del cónyuge más débil, al que te referías tú, que antiguamente solía ser, ¿cierto?, siempre la mujer, aquella que se quedaba al cuidado de los hijos y del hogar común, y se postergaba profesionalmente y económicamente para que el marido pudiera desarrollarse. ¿Ya? Y la compensación económica lo que busca es que frente al divorcio y frente a este divorcio vincular que rompe todos los derechos y obligaciones recíprocos entre cada uno, la mujer no se vea, en este caso, ¿cierto?, tan vulnerada y pueda realizar y llevar adelante su vida posterior al divorcio. Bueno, estimados amigos, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y después continuamos desarrollando la compensación económica. Bien, estamos de regreso desarrollando estos temas de importancia como son el divorcio, la compensación económica. ¿Y dentro de qué contexto, Cristian, se genera por parte de los legisladores este beneficio, esta institución de la compensación económica? ¿Cuál era el contexto social, familiar que impulsó establecer esta compensación económica? Bueno, mira, la verdad es que cuando en Chile se discutió la nueva ley de matrimonio civil, esto ya fue, la verdad que fue una presión social bastante fuerte, ¿ya? Era un hecho, digamos, indiscutible, que existían matrimonios que estaban separados por mucho tiempo, que incluso los cónyuges tenían estaban conviviendo de hecho, tenían nuevas familias, nuevos hijos, ¿ya? Y precisamente eso dio lugar a que se reconociera el divorcio, a pesar, ¿cierto?, de la oposición muy fuerte de la Iglesia Católica, que se reconociera el divorcio como un término del matrimonio y un término del vínculo matrimonial, ¿ya? Y frente a esto también no se podía dejar de lado reconocer que uno de los cónyuges, generalmente en este caso la mujer, se encontraba en una situación bastante mejorada con respecto al marido. Era ella la que se había dedicado a cuidar a los hijos, a hacerse cargo del hogar, mientras el marido había logrado una posición, había logrado desarrollarse laboralmente con mucho éxito en algunas ocasiones, tenía imposiciones, tenía, digamos, una previsión social, cosa que la mujer no, ¿ya? Claro, y además que la mujer, dentro de sus labores en la casa, el cuidado de los hijos, también aportaba lo suyo para que el marido pudiera desarrollarse profesionalmente, digamos, por supuesto, o laboralmente. Estando al cuidado de los hijos y del hogar, era una preocupación menos para el marido. Esto hoy día se discute bastante, ¿cierto?, cuando se habla, sobre todo en materia de género, el valor que tiene el trabajo en la casa. Antiguamente no se le asignaba ningún valor.
¿ya? Estaba libre, no pagaba imposiciones, no tenía un sueldo. Por lo tanto, generalmente la mujer que se dedicaba al cuidado de los hijos y del hogar, y de los hijos y del hogar, esto es muy importante, ¿eh? Porque es un tremendo trabajo. Es un trabajo de 24/7. ¿ya? Así es el más noble de los trabajos. Y el más noble de los trabajos. Y por lo tanto, es esta desigualdad tan abismal que existía la que llevó principalmente, ¿cierto?, a las diputadas que en ese momento estaban en el Congreso a tratar de buscar una institución que lograra en alguna medida compensar esta situación de desventaja de la mujer al término del matrimonio. Ya, pero eso fue en su origen, pero hoy día la compensación económica la puede demandar tanto el cónyuge hombre como el cónyuge La ley mujer. habla de el cónyuge. Ya. Y esto es importante porque las cosas han cambiado bastante. ¿Ya? Las generaciones han cambiado bastante. Estamos frente a una generación nueva en donde ya es difícil que esta generación opte por el matrimonio. ¿Ah? Acuérdate que está el acuerdo de unión civil y en muchos casos optan por la comunidad, la comunión de hecho. ¿ya? Claro. La convivencia hay es tres, pura y simple. Pura y simple. Hay 3 instituciones hoy día. La comunidad de hecho, ¿cierto? La vida de hecho, la convivencia de hecho. A pesar de que no está regulada, a pesar de todos los problemas que puede generar, fíjate que hoy día irrumpe con bastante fuerza. El acuerdo de unión civil también, que en un principio había sido pensado para regular la convivencia de gente de un mismo sexo, porque ese fue el origen que tuvo. Hoy día también parejas heterosexuales también lo están optando frente al matrimonio. ¿ya? Y en cuanto a la compensación económica, este cambio generacional también se ve en que hoy en día los matrimonios jóvenes, ambos cónyuges trabajan. Claro, hoy día por necesidad. Por necesidad ambos trabajan y por lo tanto ya es mucho más difícil ver que se den los requisitos de la compensación económica o que se vean compensaciones económicas muy abultadas como era antiguamente. Dime una cosa, porque la compensación económica como que comprende 2 hipótesis. Cuando uno de los cónyuges no se ha podido desarrollar laboralmente, o sea, no ha podido trabajar. Exacto. ¿Ya? Y en otro, cuando no ha podido trabajar o desarrollarse laboralmente en la medida que habría podido hacerlo si no tuviera a su cargo el cuidado de los hijos o del hogar común. ¿Y en qué incide una u otra hipótesis? Bueno, la primera hipótesis, digamos, es la que yo te hablaba de un inicio cuando apareció esta ley de matrimonio civil y la compensación económica. Y es muy fácil probarla. Normalmente el cónyuge que se haya quedado al cuidado de los hijos del hogar común no va a tener imposiciones, no va a tener ingresos. ¿ya? Por lo tanto, en este caso, digamos, la prueba es bastante sencilla. En el otro caso, cuando el cónyuge trabajó, pero lo hizo en menor medida de lo que podía y quería, eso es lo que dice la ley, en menor medida de lo que podía y quería, la prueba se dificulta. ¿ya? Porque hay que establecer efectivamente, y va a ser carga de la prueba del cónyuge que solicita la compensación, acreditar que no lo pudo hacer en la medida de lo que quería y podía. Por ejemplo, no se pudo especializar, no pudo hacer un magíster, un doctorado en el tema. Por ejemplo, trabajó media jornada, no lo hizo jornada completa. ¿ya? Eso va a ser materia de prueba y ahí obviamente las cosas se dificultan un poco más. ¿Qué ocurre, por ejemplo, porque también hay casos que opera esta situación, cuando durante el matrimonio el cónyuge le dice a su otro cónyuge, ya sea hombre o mujer, mira, ¿por qué no estudias algo? ¿Por qué no te desarrollas en esto? Y ese cónyuge al cual le ofrecen esa especialización, capacitación o estudios, desecha esa posibilidad de perfeccionarse, de tener mayores herramientas para desempeñarse laboralmente. ¿Eso incide de alguna manera en disminuir su compensación económica? Bueno, es un tema que se ha discutido bastante. Por ejemplo, el cónyuge que no trabaja, ¿cierto? Opta por estudiar un magíster. ¿Ya? Algunos han señalado, bueno, que si optó por estudiar un magíster es porque no estaba precisamente al cuidado de los niños del hogar común. Esa postura ya está rechazada en tribunales. ¿ya? El hecho de que un cónyuge haya estudiado o se haya perfeccionado, por ejemplo, haciendo un magíster, puede optar a que la compensación se vea disminuida en su monto, pero no a denegarla. Perfecto. ¿ya? Y lo mismo ocurre en el caso que tú me estabas planteando. O sea, hay una compensación económica completa, podríamos decir, y otra que es complementaria. Claro, exacto. Yeah. En definitiva,
uno tiene que pensar que las decisiones en un matrimonio se toman en acuerdo. Claro. Por lo tanto, si se optó porque la mujer o el hombre se quedara a la casa al cuidado del hogar común y de los hijos, se entiende que ambas partes estuvieron de acuerdo en eso. Claro, efectivamente. Ahora, si esa opción obedece a un despido, por ejemplo, ambos cónyuges trabajan y uno de ellos, incluso producto de esta crisis social que estamos viviendo, este estallido, es despedido. Y tiene que, no necesariamente por opción, sino por los hechos, se ve enfrentado a hacerse cargo del hogar común, de los hijos. ¿Ahí también procede? Bueno, en ese caso se tiene que hacer un análisis un poquito más profundo, porque el despido siempre es una situación transitoria. ¿Ya? Y eso hay que tenerlo claro. Efectivamente, sí, el momento que uno de los cónyuges es despedido, ¿ya? Y pasan 5 años en que se quedó al cuidado de los hijos del hogar común y después de los 5 años se reinsertó laboralmente, ahí podría haberse una compensación económica por ese periodo, pero muy pequeña, ¿ya? O puede ocurrir al revés, que por ejemplo pasó los 5 años y se terminó el matrimonio, se dictó la sentencia de divorcio. Ahí sin lugar a dudas procedería la compensación económica. Ya, y esta compensación ¿solo está prevista en el caso del matrimonio o también en el pacto de unión civil? Bueno, con mucha dificultad se estableció también la compensación económica en el acuerdo de unión civil, ¿ya? Digo dificultad porque existen muchas diferencias entre el matrimonio y el acuerdo de unión civil. Sí. Ya lo habíamos hablado la vez pasada. Yo dije que no existe el deber de socorro entre los convivientes, por lo tanto no hay derecho a alimento entre ellos. Y también se dijo que establecer una compensación económica para uno de los convivientes era equiparar el acuerdo de unión civil y al matrimonio, que era precisamente lo que no se quería. El acuerdo de unión civil es una situación más feble que el matrimonio. Es un contrato. Sí, claro. ¿Ya? Versus el matrimonio, en que la postura mayoritaria estamos de acuerdo que es una institución, que va mucho más allá de un contrato. Ya, entonces procede también en el acuerdo de unión civil. En los mismos términos que en el matrimonio. En los mismos términos. Claro, solamente la ley cambió la palabra cónyuge por conviviente. Ya, ¿y quién en definitiva fija el monto, la forma de pago de esta compensación económica y la procedencia? Porque eso, partiendo de esa base, digamos. Primero, puede ser de común acuerdo, como ya lo conversamos, ¿cierto? En que los cónyuges se ponen de acuerdo al momento de solicitar el divorcio. No creo que sea lo más habitual. No es lo más habitual, aunque ahí sí han surgido problemas. Ya que se establece que el juez debe revisar este acuerdo. Perfecto. Y el problema se estableció, la ley no lo señala con claridad, cuáles son las facultades con el juez que revisa el acuerdo. ¿Lo revisa solamente por un tema formal o lo revisa por un tema de fondo? Si lo revisa por un tema de fondo, el juez podría rechazar el acuerdo que se le ha sometido a su aprobación por estimar, por ejemplo, que la compensación económica no vela por el interés del cónyuge más débil. La verdad que esto, en un inicio, a mí me tocó por lo menos ver casos en que los jueces rechazaban estos acuerdos, precisamente por estimar que el monto de la compensación era muy bajo, que no se estaba velando por el interés del cónyuge más débil. Hoy en día la verdad es que los jueces tienden a respetar mucho más la voluntad de las partes. Perfecto. ¿Ya? Es discutible, porque estamos frente a una institución, entonces la facultad del juez de revisar el acuerdo no es revisar una cosa meramente formal, sino que también entrar al fondo. Y otro aspecto que la gente puede tener interés en conocer, ¿la compensación se paga una sola vez o es como los alimentos que se paga periódicamente? Compensación económica y alimentos son dos instituciones totalmente distintas. Lo lógico y lo que establece la ley es que la compensación se pague una sola vez, en una cantidad de plata en efectivo. Cuando ha habido sentencia que la determina, lo que se busca es que esto se pague de una sola vez y por una muy buena razón. El divorcio es vincular. Lo que busca es terminar con toda relación entre los cónyuges, evitar futuros problemas después de la sentencia de divorcio. Pero las cosas chocan con la realidad. Ya muchas veces los montos de compensación económica suelen ser elevados y el cónyuge que debe pagarla no tiene los medios para pagarla, digamos, una sola vez al contado, digamos. Y en ese caso el juez puede fijar cuotas. Perfecto. Cuotas para su pago. Se puede pagar de distintas formas.
en dinero, fijando cuotas, que es lo más habitual. Se puede pagar también, por ejemplo, estableciendo derecho a usufructo, cediendo bienes. Existen diversidad de formas para su pago, aunque lo más habitual es que se fije una suma de dinero y esta se divida en cuotas para que el cónyuge pueda pagarlas. Ya, pero la compensación tiene que fijarse en dinero. Tiene que fijarse siempre un monto en dinero. Y por lo tanto, el derecho a usufructo sobre un inmueble tiene que valorizarse, que es algo similar a lo que pasaba en materia de alimentos. Perfecto. Y ahora, ¿qué antecedentes tiene en consideración el juez para, digamos, establecer el monto de la compensación económica? Bueno, es un trabajo bastante difícil, ¿ya? Primero, tiene que tener en cuenta la duración del matrimonio y de la vida en común. Que son dos cosas distintas. ¿Ya? Porque como te explicaba, puede ser que las parejas estén casadas, pero su vida, su convivencia, su cohabitación haya terminado hace mucho tiempo atrás. O sea, explicándole a nuestros auditores, ¿tendría derecho a una compensación mayor un matrimonio y convivencia que ha durado 15 años que uno que ha durado un año? Claro, exacto, porque lo que tiene que ver, fijarse el juez, el tiempo que convivieron, que cohabitaron. Eso es lo esencial del matrimonio. Claro, porque también ese tiempo es el periodo en que el cónyuge estuvo a cargo del hogar común, de los hijos comunes, etcétera. Y normalmente también es el periodo en que no hay menoscabo económico, que es un elemento fundamental en la compensación económica. ¿Por qué no ha habido menoscabo? Porque se subentiende que el cónyuge que se ha desarrollado laboralmente se ha hecho cargo del otro cónyuge. Perfecto. Entonces, por ese motivo, se ve no solamente la duración del matrimonio, sino que de la vida en común, propiamente tal. Les recordamos a nuestros auditores enviar sus preguntas a través del WhatsApp que tiene el programa. Estamos esperando sus preguntas para aclarar sus inquietudes. Bueno, siguiendo con esto, ¿qué otro parámetro, aparte de la duración del matrimonio, de la duración de la convivencia, considera el juez para fijar esta compensación? Por ejemplo, la edad de los cónyuges. Importante. Es muy importante porque puede ser que el matrimonio termine precisamente en una edad en que sea imposible reinsertar laboralmente al cónyuge más débil. Claro, pues veíamos dentro de las estadísticas que había matrimonios que se estaban divorciando al cabo de 30 años de relación. Imagínate qué posibilidad tiene reinsertarse un cónyuge a los 65 años de edad. Claro, reinsertarse laboralmente. Prácticamente ninguna. La preparación académica, la preparación profesional, si han habido estudios. No era raro que antiguamente, ¿cierto?, los matrimonios se contrajeran a edades muy jóvenes. Efectivamente. Entonces, muchas veces la mujer no estudiaba una profesión. Y por lo tanto, después de 30 años de matrimonio, sin profesión, es más difícil todavía o prácticamente imposible reinsertarse en la vida laboral. Eso también el juez lo tiene que tomar en cuenta. Si han habido, por ejemplo, pago de imposiciones, si ha habido previsión en el intertanto. El estado de salud de los cónyuges. También es determinante en el monto de la pensión. Por ejemplo, un cónyuge que se encuentre con algún tipo de enfermedad que le cause algún tipo de invalidez. Perfecto. También su posibilidad de reinsertarse a un trabajo normal. Y además el baja. costo que significa sobrellevar esa enfermedad. Digamos. Exacto. Acuérdense, y vuelvo a insistir, el divorcio pone término al deber de socorro. No hay derecho a alimento entre ellos después del divorcio. Bueno, y de alguna manera, esta compensación económica, por ejemplo, imaginemos que la cónyuge demanda compensación económica y durante el juicio ella fallece. Sus herederos, sus hijos, ¿tienen derecho a esa compensación económica? Tienen derecho a continuar con la acción y que se le pague la compensación económica. Ya, y si antes de solicitar esa compensación el cónyuge fallece, ¿los hijos tienen derecho? No, ahí ya no. Ahí ya no. Bueno, ¿y existe alguna otra modalidad de pago de esta compensación económica, además de sumas de dinero, usufructo, cesión de bienes, algún sistema que... Sí, la verdad que se estableció en la nueva legislación que se podrían traspasar la mitad de los fondos de capitalización individual del cónyuge demandado al otro cónyuge que lo necesite, que sea el demandante, ¿ya? Perfecto. En el caso de la AFP. Cosa que el cónyuge más débil pueda tener alguna jubilación que le permita de alguna u otra forma soslayar esta diferencia económica. Y dime, a ver, porque siempre en los juicios, porque finalmente cuando no hay acuerdo, que yo creo que es difícil por el contexto emocional en que se produce un divorcio, llegar a un acuerdo en compensación económica,
¿Cuál es la prueba? Porque hay que probar este menoscabo económico, hay que probar que el otro cónyuge se ha desarrollado profesionalmente, que tiene un buen vivir, un buen estándar de vida. ¿Cuál es la prueba, digamos, más importante que tiende a acreditar estas circunstancias? Bueno, nuevamente y muy similar a lo que pasa en los juicios de alimentos, está el peritaje social. ¿Ya? Está también la acreditación, por ejemplo, de los contratos de trabajo, las liquidaciones de sueldo, los pagos de impuestos. Normalmente el cónyuge que no ha trabajado, que no se ha podido desarrollar laboralmente, no va a tener ninguna de estas. Dime una cosa, y esto también es importante para que nuestros auditores lo sepan. En materia de compensación económica, ¿rige el secreto bancario? Porque en materia de alimentos no rige. Y los bancos están obligados a informar sobre los movimientos bancarios, etcétera, con determinada exigencia. Pero en materia de compensación, ¿rige ese secreto? La verdad es que no existe una norma como la que existe en materia de alimentos. Pero los bancos informan solamente, no tanto los movimientos bancarios, pero sí los cupos de las tarjetas, informan, por ejemplo, los cupos de las líneas de crédito, que sirven más o menos al juez para darse cuenta de la capacidad económica del cónyuge. Ya, porque siempre hay cónyuges pillines, que empieza a traspasar bienes para disminuir su patrimonio, para que no le acrediten un buen estándar de vida. ¿Eso también podría incidir en una buena o mala fe? Exacto, eso puede incidir en una mala fe e incluso que el monto de la compensación económica se vea aumentado. ¿Ya? Obviamente que eso va a ser materia de prueba y es evidente si el cónyuge empieza a transferir los bienes durante el juicio de divorcio, que hay una mala fe evidente. O también podría... Con anterioridad. Claro, el próximo a iniciarse el juicio, por ejemplo. Perfecto. Ya, y una vez establecida esta compensación económica, que imagínense ustedes lo que es fruto de un juicio con un desgaste económico, de tiempo, emocional, una vez que se establece un monto, ¿hay alguna forma de garantizar al cónyuge beneficiario de esta compensación económica el pago efectivo de esa suma? Bueno, porque si no todo queda en el papel, ¿no? Efectivamente, se puede garantizar, por ejemplo, con cauciones reales, con una hipoteca, por ejemplo, que no suele ser lo más habitual. ¿Ya? Y la ley, acá entramos a un problema ya que es bastante profundo. La ley asimila las compensaciones económicas cuando se ha fijado en cuotas a los alimentos, los asimila, no los hace que sean sinónimos. ¿Por qué? Para que puedan proceder los apremios que se dictan en materia de alimentos, en materia de compensación económica para el pago. ¿Arrestos también? No, ahí hay un problema. ¿Ya? Porque cuando hablamos de arresto, estamos hablando, ¿cierto?, de una norma que se requiere norma expresa. Porque se está vulnerando la libertad individual de una persona. Efectivamente. ¿Ya? Y por lo tanto, más importante. Se requiere norma expresa. Perfecto. Y por lo tanto, se ha dicho que el derecho de arresto no procedería, aunque hay parte y sector de la doctrina que no está de acuerdo con este punto. ¿Ya? Y hay fallos, bueno, en general, la última jurisprudencia más o menos de la Corte ha dicho que no procede la orden de arresto en materia de compensación económica. Pero antiguamente habían fallos que sí las concedían. Estimados amigos, bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Debemos agradecer la presencia de Cristian, sus conocimientos, su experiencia. Espero que de alguna manera hayan disfrutado, hayan aprendido, hayan aclarado sus dudas en materia de divorcio y compensación económica. Esperamos que sigan compartiendo con nosotros, participando en nuestro programa, y les reiteramos que este programa es patrocinado por Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada, que brinda un servicio integral, eficiente y oportuno en la prevención y solución de conflictos legales. Está ubicado sus estudios en Catedral 1009, oficina 604, Santiago Centro. Pueden llamarnos al 222-47-1700 y pueden visitar nuestra página web www.sepulvedayescudero.cl. Muy buenas tardes y los esperamos el próximo martes a partir de las 5 de la tarde con un nuevo capítulo, El Derecho de Cada Día. Buenas tardes, gracias por la invitación.